Vikingos, su historia y misterio. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de los vikingos. Esta civilización nórdica ha captado la imaginación de muchos a lo largo de los siglos. Su legado es vasto y complejo, y va mucho más allá de la imagen de saqueadores que a menudo se les atribuye. Aunque sus incursiones y ataques son bien conocidos, también eran exploradores, comerciantes y agricultores. Su cultura estaba llena de matices y su influencia se extendió por gran parte de Europa y más allá. Los vikingos eran un grupo de exploradores escandinavos que dejaron una huella indeleble en la historia. Provenientes principalmente de lo que hoy conocemos como Noruega, Suecia y Dinamarca, estos intrépidos marineros surcaron los mares en busca de nuevas tierras y oportunidades. El término vikingo tiene su origen en la palabra nórdica viking, que significa pirata o asaltante. Sin embargo, esta definición no captura la totalidad de su identidad. Los vikingos eran también comerciantes y exploradores que establecieron rutas comerciales y asentamientos en lugares tan lejanos como Islandia y Groenlandia. Vivieron entre los siglos 8 y 11, un periodo conocido como la Era Vikinga. Durante este tiempo, los vikingos desarrollaron habilidades náuticas avanzadas que les permitieron explorar y colonizar nuevas tierras. Su influencia se sintió en muchas partes de Europa y dejó un legado duradero. Los vikingos vivieron entre los siglos 8 y 11, una época conocida como la Era Vikinga. Durante estos siglos, sus actividades de exploración, comercio y saqueo dejaron una huella indeleble en la historia de Europa. Su influencia se extendió desde las costas del Atlántico hasta el Mar Negro. Estos intrépidos navegantes se destacaron por sus habilidades náuticas, construyendo embarcaciones avanzadas que les permitieron surcar los mares con gran destreza. Sus barcos, conocidos como drakkars, eran rápidos y maniobrables, factores clave en sus exitosas incursiones y exploraciones a lo largo de Europa y más allá. Además de ser feroces guerreros, los vikingos también eran comerciantes y agricultores. Su economía no solo dependía del saqueo, sino también del comercio de bienes como pieles, ámbar y metales. La agricultura y la ganadería eran fundamentales para su sustento diario y su organización social. Los vikingos establecieron sus hogares principalmente en la región que hoy conocemos como Escandinavia. Esta área abarca los modernos países de Noruega, Suecia y Dinamarca. La geografía escandinava, con sus fiordos, montañas y costas escarpadas, moldeó la vida y las costumbres de estos pueblos. El clima y la geografía de Escandinavia influyeron en la forma de vida vikinga. Los inviernos largos y fríos y los veranos cortos y frescos obligaron a los vikingos a adaptarse y a desarrollar estrategias de supervivencia. Sus asentamientos más importantes se ubicaron en áreas estratégicas que facilitaban el acceso al mar y al comercio. Los vikingos habitaban principalmente en la región de Escandinavia, que en la actualidad comprende los países de Noruega, Suecia y Dinamarca. Estas tierras eran su hogar y el punto de partida de sus exploraciones y conquistas, marcando la historia de Europa con su presencia. El clima y la geografía de Escandinavia eran duros y exigentes. Los inviernos fríos y los veranos cortos moldearon la vida de los vikingos, quienes desarrollaron habilidades para sobrevivir en un entorno desafiante. Los fiordos y montañas también influenciaron su forma de vida y su cultura. Entre los asentamientos más importantes de los vikingos se encontraban Edevi y Birka, que se convirtieron en centros de comercio y de intercambio cultural. Estos lugares eran vitales para la economía y la sociedad vikinga, permitiendo conexiones con otros pueblos y regiones. La cultura vikinga también se reflejaba en sus costumbres cotidianas. Los roles de hombres y mujeres estaban bien definidos, con tareas específicas para cada género. Vestían con ropas prácticas y adornos hechos de materiales disponibles en su entorno, reflejando tanto su identidad como su habilidad artesanal. La religión y la mitología nórdica eran fundamentales en la vida de los vikingos. Creían en una gran variedad de dioses y seres mitológicos, realizaban rituales y ceremonias religiosas para honrarlos. Estos aspectos eran esenciales en su vida cotidiana y espiritual. Odín, Thor y Frey eran los principales dioses de la mitología nórdica. Odín, el dios principal, era conocido por su sabiduría y habilidades mágicas. Thor, su hijo, era el dios del trueno y protector de la humanidad. Frey, diosa del amor y la fertilidad, también jugaba un papel crucial. Los rituales y ceremonias religiosas eran fundamentales en la vida vikinga. Celebraban festivales estacionales y ofrendas a los dioses para asegurar cosechas abundantes y éxito en la guerra. Los sacrificios, tanto animales como humanos, eran comunes, y los templos y altares sagrados servían como centros de estas prácticas. En la vida cotidiana, los roles de hombres y mujeres estaban claramente definidos pero eran complementarios. Los hombres se encargaban de la agricultura, el comercio y la guerra, mientras que las mujeres gestionaban el hogar y los recursos. A pesar de esto, las mujeres vikingas gozaban de una considerable independencia y derechos. La vestimenta vikinga era práctica pero también mostraba estatus social.
Los hombres vestían túnicas y pantalones, mientras que las mujeres usaban vestidos largos con broches ornamentales. Los adornos, como collares de cuentas y brazaletes, eran comunes, y el uso de metales preciosos indicaba riqueza y prestigio. Los barcos eran esenciales para los vikingos, no solo como medio de transporte sino también como símbolo de su cultura. Las embarcaciones, como los Drakkarinar, eran conocidas por su diseño avanzado y rapidez. Estas naves les permitieron explorar, comerciar y establecerse en tierras lejanas, consolidando su legado. Los vikingos construyeron distintos tipos de embarcaciones, siendo los Drakkars y los Nars los más destacados. Los Drakkars, con sus cabezas de dragón, se usaban para incursiones y exploraciones. Los Nars, más anchos y robustos, eran ideales para el comercio. Ambas embarcaciones reflejan su maestría en la construcción naval. La tecnología de navegación vikinga era avanzada para su tiempo. Utilizaban el sol y las estrellas para orientarse, además de instrumentos como la piedra solar. Estas técnicas les permitieron surcar mares desconocidos y llegar a territorios lejanos, demostrando su habilidad y valentía como navegantes. Los vikingos no solo exploraron, sino que también realizaron importantes descubrimientos. Navegaron hacia nuevas tierras, estableciendo rutas y asentamientos en lugares inexplorados. Su espíritu aventurero los llevó a descubrir nuevas culturas y expandir sus horizontes, marcando hitos significativos en la historia de la exploración. Uno de los logros más notables de los vikingos fue la colonización de Islandia y Groenlandia. Estas tierras inhóspitas se convirtieron en prósperas comunidades gracias a su determinación y habilidades agrícolas. Estas colonias ampliaron su influencia y demostraron su capacidad para adaptarse a diversos entornos. Los vikingos llegaron a América mucho antes de Colón, estableciendo Vinlandia en la actual Terranova. Este descubrimiento muestra su increíble capacidad de navegación y su espíritu explorador. Aunque su presencia en América fue breve, dejó una huella importante en la historia de la exploración mundial. Los vikingos eran conocidos por sus estrategias de guerra y combate, destacándose por su ferocidad y táctica. Utilizaban formaciones como el muro de escudos, donde los guerreros se alineaban con sus escudos formando una barrera impenetrable. Su conocimiento del terreno y la sorpresa eran clave en sus ataques. Las armas y armaduras vikingas eran tanto funcionales como intimidantes. Usaban espadas, hachas, lanzas y arcos, a menudo decoradas con inscripciones y símbolos. Las armaduras incluían cotas de malla y cascos, aunque la imagen popular del casco con cuernos es un mito moderno sin fundamento histórico. Las tácticas militares vikingas combinaban la velocidad y la sorpresa con una planificación cuidadosa. Sus incursiones relámpago en monasterios y aldeas costeras eran temidas en toda Europa. Sin embargo, también sabían cuándo negociar y formar alianzas, lo que les permitió expandir su influencia sin recurrir siempre a la fuerza. La economía vikinga estaba sustentada en gran medida por el comercio, además de la agricultura y la caza. Establecieron rutas comerciales que se extendían desde el mar Báltico hasta el mar Mediterráneo. Sus barcos permitían transportar bienes a largas distancias, facilitando un comercio próspero y variado. Los vikingos comerciaban con una amplia gama de productos, desde pieles y marfil hasta esclavos y ámbar. Sus relaciones comerciales con otras culturas, como los árabes y los bizantinos, les permitieron adquirir bienes exóticos y tecnología avanzada, fomentando un intercambio cultural y económico multifacético y dinámico. Los vikingos eran comerciantes habilidosos que intercambiaban productos como pieles, ámbar y hierro. Navegaban por rutas comerciales que los llevaban desde el Báltico hasta el Mediterráneo. Sus barcos robustos permitían transportar mercancías a grandes distancias, estableciendo conexiones con diversas culturas europeas y asiáticas. Las relaciones comerciales de los vikingos abarcaban una amplia gama de productos, incluyendo esclavos, vino y joyas. Estas transacciones impulsaban su economía y fortalecían vínculos con otras sociedades. Los intercambios no solo eran materiales, también incluían conocimientos y tecnologías que enriquecían ambas partes. Los vikingos mantenían complejas relaciones con otras culturas, alternando entre el comercio y el conflicto. Establecían alianzas estratégicas pero también saqueaban poblaciones cuando era necesario. Estos vínculos duales les permitían expandir su influencia y adaptarse a diferentes contextos políticos y sociales. El declive de los vikingos fue influenciado por numerosos factores internos, como cambios en las estructuras sociales y políticas. El surgimiento de reinos más centralizados y el desgaste por constantes guerras internas debilitó su cohesión. Estas transformaciones internas marcaron el comienzo del fin de su era dorada. La cristianización de Escandinavia fue un factor externo crucial en la desaparición de los vikingos. La adopción del cristianismo alteró profundamente su cultura y organización social. La conversión religiosa fue promovida por monarcas y facilitada por misioneros, erosionando gradualmente las antiguas creencias y prácticas vikingas. La cristianización de Escandinavia jugó un papel crucial en el declive de los vikingos.
Con la llegada del cristianismo, las antiguas creencias y costumbres nórdicas fueron gradualmente reemplazadas. Esto resultó en la pérdida de cohesión cultural y una transformación profunda en la estructura social y política de la región. Los últimos reyes vikingos intentaron mantener el control y preservar sus tradiciones, pero la presión externa y la conversión al cristianismo erosionaron su poder. La adopción de nuevas formas de gobierno y la integración con el resto de Europa marcaron el fin de la era vikinga. A pesar de su desaparición como cultura dominante, los vikingos dejaron un legado duradero. Su impacto se refleja en la mitología, el arte, la literatura y la historia de Europa. Los descubrimientos arqueológicos y los estudios históricos continúan revelando aspectos fascinantes de su civilización. Los vikingos fueron mucho más que saqueadores, fueron exploradores, comerciantes y agricultores con una cultura rica y compleja. Su legado sigue vivo en la actualidad, inspirando novelas, películas y series de televisión que capturan la imaginación de personas en todo el mundo. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido histórico.